de algo que he estado analizando hace ya bastante tiempo y lo he estado como hablando con Dios en mis tiempos como a solas con Él y decidí compartirlo hoy día porque personalmente cuando me invitan a compartir, a mí me gusta mucho hablar de verdades de Dios que nos permitan como vivir la vida más clara, ¿ya? Como ¿les ha pasado que cuando ustedes conocen una verdad o una característica de Dios, como que se despejan cosas, sí, ¿cierto? Sí. Mi intención hoy día es hacer eso. Y les pasa que cuando no andan bien las cosas en la vida, cuando más o menos está todo como caótico, uno tiene algunas malas interpretaciones y tiende a pensar de que Dios está lejos o de que nosotros nos alejamos. Y yo lo que quiero hablar hoy día es que el caos, cuando hay desorden, cuando hay caos, no es Dios una persona que se aleja. Todo lo contrario, es una persona que decide permanecer y estar con nosotros en ese tiempo. Y eso es lo que yo quiero hoy día hablar. Porque en los momentos cuando tengamos crisis, porque en la vida tenemos crisis, ¿sí o no? Sí. En la vida sí hay dolor, en la vida sí hay incertidumbre, en la vida sí hay caos, pero nosotros debemos saber quién es nuestro Dios para poder enfrentar eso, ¿cierto? Ok. Entonces, antes de seguir, yo quiero que hablemos lo mismo. ¿Qué hablo cuando hablo de caos? En la Biblia, y nos vamos a lo bíblico, cuando se habla de caos, no se habla de pecado, no se habla de maldad ni de juicio. Se habla o se describe como un estado de desorden, de incertidumbre, de vulnerabilidad, de confusión. De hecho, en Génesis 1:2, cuando comienza la Biblia, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Había caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No era un ambiente en que Dios no quisiera estar. Todo lo contrario, el Espíritu de Dios se movía aun cuando la tierra estaba vacía. O sea, que antes de haber un jardín, sí había caos. Y la palabra hebrea que se usa en esa descripción de vacía desordenada es tohu babohu, que describe justamente esto, que era un lugar sin forma, en proceso, sin estructura aún, ¿ya? Así partió toda la historia. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios sí se movía, no estaba ausente, y dice que se movía. No dice cómo se movía. A veces, a mí me pasaba que cuando contaban esto, no sé si algunos son canutos de chiquititos como yo, pero había estos libritos chiquititos, chiquititos, que el primero era de la creación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran chiquititos, chiquititos? Y yo me acuerdo que cuando leía eso, y se hablaba de que estaba todo vacío y oscuro, yo me imaginaba que a Dios no le gustaba y que Dios no estaba ahí. Y que incluso como que está enojado y como por eso lo hizo como bonito. Pero si nos vamos como a lo bíblico, el Espíritu de Dios sí se movía ahí. Y Dios habita en los lugares que Él quiere estar. Por lo tanto, no es algo que a Él le generaba conflicto. ¿Sí? Entonces el caos es el lugar que todavía no ha tenido forma, pero donde Dios sí está presente y está activo. No es ausencia de Dios, sino un lugar donde Dios va a comenzar algo nuevo. ¿Qué es lo que pasó en Génesis? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que nosotros, y nosotros siempre somos el problema, ¿cierto? Eso está claro. El problema es que nosotros tenemos una distorsión y una visión diferente de caos. Y es que creemos que cuando en nuestra vida hay un poco de desorden, hay un poco de incertidumbre, hay algo que nos mueve, al tiro empezamos a hacer las preguntas. ¿Qué hice mal?
¿Y por qué Dios hizo esto? ¿O me abandonó? ¿Qué pasó? Y nos descolocamos, ¿cierto? Porque nos genera un movimiento. Y muchos de nosotros hemos aprendido, sobre todo los que llevamos harto tiempo de formación espiritual, consciente o inconscientemente, por nuestra vivencia, por nuestra experiencia, asociamos al caos con juicio de Dios, con falta de fe o con un fracaso espiritual. Cuando nuestra vida va mal, algo pasa, se enferma alguien, nos echan del trabajo, cualquier cosa, nos piden el departamento donde estamos, al tiro empezamos a ver dónde está la cosa, ¿sí o no? Y no puede ser porque la vida es así nomás. Y esto genera una carga innecesaria. Hace que el caos sea más doloroso de lo que ya es. Hace que tengamos más preocupación de las que ya son. Y empezamos a tener culpa, vergüenza, confusión, según cómo somos. Algunos vamos a caer en alguna cosa más que otra. Pero les quiero decir que el caos no es el problema real. Dios no le teme al caos. Él está en el caos. El verdadero problema es el mal que actúa dentro del caos. Porque es el mal, y luego lo vamos a definir a qué me refiero como mal, es el mal el que distorsiona nuestra visión y empieza a endurecer el corazón y nos empieza a alejar de la verdad de Dios. ¿Ya? Así que para poder seguir con el tema y dejar así bien clarito, vamos a separar dos cosas, el caos y el mal, ¿ok? Cuando hay caos, hay incertidumbre, hay dolor, hay confusión, son cosas que no comprendemos. Es un proceso, es vulnerable, es humanidad, ¿sí? Todos hemos pasado por momentos caóticos, ¿sí o no? Algunos más que otros. Pero todos hemos pasado por momentos caóticos. Pregunta para los preguntones como yo. ¿Por qué Dios no elimina el caos? Va por ahí. Porque prueban nuestros corazones. No tanto por ahí. Yo sé lo que yo quiero hablar. Pero por la palabra. ¿Saben por qué Dios no elimina el caos? Porque el caos da una dimensión clave de que nosotros podemos confiar en Él. Y nos muestra que Dios es confiable como ninguna otra cosa y persona. Si Dios quitara el caos, no tendría sentido esto que nosotros hablamos de que el reino de Dios es un lugar de comunión, de relación. Porque el reino de Dios se trata de eso, de relación. Dios no elimina el riesgo, porque Él no le teme al caos. Porque el caos es un lugar donde Dios se puede revelar y puede mostrar quién realmente es Él. Así que si cuando está todo mal, tú te preguntas, ¿por qué Dios nos saca esto? Es el lugar perfecto para que Dios te muestre quién es al que tú has decidido creer. Así que el caos Dios lo puede habitar, lo puede transformar. Y el mensaje bíblico, como se muestra en la Biblia, es que el caos no es malo, sino que el caos sin Dios, pucha que es abrumador. Pero con Dios el caos puede ser un telón de fondo, un escenario donde Él se puede manifestar. ¿Ok? Ahora, es necesario tener en claro qué es el mal. Yo le dije que el mal es lo que puede distorsionar en procesos de caos, porque nos hacemos vulnerables, ¿cierto? Y el mal es todo lo que destruye la vida que Dios nos da. Es el pecado, la injusticia, la opresión. Es lo que nos desconecta del amor, el orgullo, la mentira, el rechazo.
es lo que niega la verdad de Dios, la corrupción, la idolatría, el engaño. Al final es lo que nos quiebra la comunión directa con Dios, con los demás y a veces con uno mismo. Entonces, no todo sufrimiento es malo, no toda duda está mal, no todo caos es malo, sino que lo que activamente busca separarte de Dios y destruirte, eso es malo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? El caos por sí solo no nos va a destruir, pero el caos, pero el mal que nosotros dejamos que ocurra dentro de nuestro corazón, sí puede destruirnos. Y por eso Jesús vino a liberarnos del mal, que es lo que daña el alma, y dice esto en 1 Juan 3:8. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, porque eso es lo peligroso, eso es lo que nos aleja de Dios. Ahora, ¿cómo el mal nos puede afectar en el caos? De 3 formas, básicamente. La primera es sentir que Dios es lejano e indiferente. Lo primero que viene es que no le importamos a Dios tanto. Que se enojó con nosotros, que es una prueba. Y ese pensamiento, según cómo seamos, nos paraliza, nos genera incertidumbre y crea un muro para relacionarnos con Dios. Pero la verdad, como lo leímos en Génesis, lo repasamos hace ratito, es que Dios nos aleja del caos y habita en él. Decía que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios no se esconde cuando hay caos. Él está presente y cerca. El Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Cerca, cerca. Él no se aleja. Y Él salva a los de espíritu abatido. Segunda forma en que el mal puede distorsionar es juzgarnos a nosotros mismos por no estar bien. Y pucha que los cristianos caemos en esto. Porque siempre tenemos que estar bien, ¿cierto? O si no, pregúntese o revisen su salud de aquel domingo. Todos vamos a responder que estamos bien. Son muy poquitos los que vamos a responder que estamos más o menos. Porque nos exigimos estar bien. Porque sentimos culpa cuando estamos mal. Porque tenemos la necesidad de fingir que tenemos todo bajo control. ¿Y cómo vamos a estar mal si tenemos a Jesús? Pero Jesús no nos exige perfección. Jamás. Él camina con los quebrantados. No tenemos que fingir que estamos enteros. Él siempre nos acompaña. Y Jesús tenemos que llegar a tener una relación con Él como esas personas que cuando tú estás mal y necesitas que te vayan a ver a la casa, no te importa cómo está la casa. No te importa si está cochina, si no lavaste la loza, si no hay hecho la cama. No te importa. Porque Jesús, por muy rey que sea, no es como cuando decían, no es que venga la reina Isabel a tu casa. Jesús no es así. Y muchas veces nosotros tenemos claro que Jesús no es así. Pero ¿por qué no se nos respondemos de una forma tan extraña? ¿Por qué queremos ordenar y dejar todo lindo y perfecto para que Jesús venga? Si Él nunca lo pidió así. De hecho, sabemos de memoria el versículo de que Jesús dice que Él no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. Entonces, ¿por qué aparentamos estar sanos si Él dice que vino a los enfermos? Él a eso vino. Él no tiene problemas con nosotros mostrarnos frágiles. Y Jesús con esto deja en evidencia que su ministerio es para los que reconocen la necesidad. Ojo, Jesús confrontaba mucho a los que no reconocían su necesidad.
Él siempre estuvo disponible para los heridos, para los perdidos, no para los que nos creíamos perfectos y sanos. Tercera cosa en cómo se puede distorsionar es que no sabemos hacer otra cosa que jugar a otros. Cuando otro está caótico. A veces es tanto nuestro caos que nos da lata ver lo que está pasando y nos ponemos a criticar el caos de otro. Más fácil, más entretenido. ¿Sí o no? Y esto es algo que Jesús tajantemente lo ponía como en claro. De hecho, Mateo 7, 1, 2 dice: no juzguen a otros y no serán juzgados, porque serán juzgados según la medida que ustedes juzguen a los demás. Ahora, la intención de esto no es como solo condenar, sino hacer la revisión interna, de ver cómo estamos nosotros. Esa es la invitación, ¿ya? No es como no hablar, sino hacer la introspección de ver cómo nosotros estamos haciendo. Porque la severidad que nosotros hacemos como con el otro puede revelar la falta de gracia que tenemos sobre nosotros mismos. Y esto pasa mucho. Así que el mal nos puede empujar hacia el juicio de otro. Pero lo que atraviesa como estas tres formas, tanto de que Dios está lejos, o de que nosotros debemos mostrar siempre que estamos bien, o de ver el error en el otro, lo que siempre el mal quiere es hacer que Dios que esté lejos. Pero Jesús es la presencia que no se va por ningún motivo. Es la gracia que siempre va a abrazar la fragilidad. Y el amor que va a restaurar todo desorden. Y muchas veces, más que el caos en sí, o la situación, o la circunstancia que estamos viviendo, desaparezca, a veces no necesitamos que desaparezca. A veces necesitamos reconocer con quién estamos. Jesús es la evidencia misma de que Dios se involucra. Uno de los nombres de Jesús era Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. No puede haber una representación más tangible de que a Dios le interesa estar con nosotros. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no apareció en un momento perfecto. No esperó la estabilidad perfecta. De hecho, nació en un pésimo momento para nacer. Había una opresión, una ocupación romana. Había un caos político. Vivió entre marginados. Tuvo un caos social. Nació en un pesebre. Fue injustamente crucificado. Un caos moral. Y resucitó en un mundo en que había guerra, sufrimiento y oscuridad. Jesús es nuestra prueba máxima de que Dios no le teme al caos y Él se queda aquí con nosotros. Dios no borra el caos, sino que lo reinterpreta. Y esto estuvo hablando un poco el pastor, mi papá, las semanas anteriores. Ojo, miren, las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que lloran. Lloramos cuando estamos en caos. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Eso habla de un momento caótico. Bienaventurados los perseguidos. ¿Se dan cuenta de que Dios no borra la situación, sino que hace una reinterpretación de lo que estamos viviendo? Y algo que a mí me ayudó mucho es darnos cuenta de que la oración de Jesús dentro del modelo dice: líbranos del mal.
No dice líbranos del dolor o líbranos del sufrimiento, porque como les digo, ese no es el problema. Ese no es el enemigo de Dios. Jesús no nos enseñó a orar por una vida sin complicaciones. Nos enseñó a orar con discernimiento, sabiendo cuál es la verdadera amenaza. El verdadero enemigo no es la confusión, no es la incertidumbre, es que el mal, el diablo, Satanás y todas las cosas quieren robarte la fe, enfriar tu amor, llenarte de miedo y desconectarte de tu Padre. Ese es el problema. Cuando alguna de estas cosas están ocurriendo, eso es a lo que Dios se enfrenta. Ahora, si con todo lo que te he dicho, si con todo lo que hemos visto, aún dudas de que Dios quiere estar cerca de ti cuando te sientes confundido, cuando te sientes con dolor, perdido, quiero mostrarte una imagen de Jesús que es demasiado tierna y habla de su carácter. Y lo habla en el Antiguo Testamento y después se habla en el Nuevo Testamento, donde el Mateo específicamente dice, sí, Jesús era así. Y recalca que se cumplió la profecía de Isaías, ¿ya? Y la voy a leer. En Isaías 42, les voy a poner un contexto. En Isaías 42 se hace referencia y se habla de este siervo que va a venir. Y dice que va a ser una figura enviada por Dios y habla de ciertas características, que es humilde, que es paciente, que es fuerte, pero no alza la voz, que no actúa de una manera violenta ni ruidosa, sino con mucha ternura y justicia. Y hace una frase pequeñita que habla mucho de cómo Jesús nos ve en estos momentos difíciles. Y dice, específicamente en Isaías 42:3, dice que Jesús, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Estas dos imágenes nos representan a nosotros. En la antigüedad, la caña cascada era un material que se usaba para construir estructuras y también instrumentos. Y si la caña estaba cascada, quería decir que estaba rota, que no servía. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos sirve algo? Va a la basura. Por lo tanto, la imagen que está haciendo Jesús, o que se habla de cómo es Jesús, dice que la caña cascada no quebrará. O sea que Él no nos va a desechar por estar quebrado. Aunque no tengamos esperanza, aunque nos veamos inútiles, no nos va a desechar. Y la otra imagen que muestra es que el pábilo que humea no apagará. Es decir, que aunque estés, el pábilo que humea, esta imagen es más clara. A una vela, ¿cierto? Cuando tiene humo es porque ya no tiene para alumbrar. Si lo llevamos a una referencia a nosotros, podríamos ser nosotros que estamos cansados, agotados, sin energía. No hay un motor, un combustible que nos permita seguir humeando. Pero dice que Él no lo va a pagar. Jesús no nos va a desechar, no nos va a pagar, es más, Él vino a estar con nosotros. Eso significa, no es que el mal ni el pecado sea minimizado, más bien muestra la paciencia, amor y ternura con que Jesús nos trata. Es que realmente nosotros le importamos, es que realmente Él nos ama. Y Él está ahí para sostenernos y restaurarnos y darnos esperanza. Ahora, alguien habló de que nos formaba el carácter cuando nosotros vivíamos en caos. ¿Y es así o no? Algo tenemos que aprender cuando pasamos una circunstancia difícil. Y generalmente pasan, yo como que hice una revisión, y generalmente al menos nos pasan 4 cosas. Si nosotros dejamos que Dios nos acompañe en esto. Primero es que una situación difícil revela a quién nosotros pertenecemos.
Porque cuando nosotros estamos mal, a quien corremos es donde nosotros pertenecemos. Y en Proverbios dice 18:10, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo. El caos no nos debe hacer huir, no nos debe hacer tomar nosotros el control, no nos debe aislar, sino que deberíamos correr a Jesús, aunque no tengamos respuesta, aunque no sepamos nada, porque el caos revela a quien nosotros pertenecemos y a quien nosotros le creemos. Segunda cosa que al menos nos debería pasar en una temporada de caos, es que crea una fe más profunda. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de una persona que enfrentó un momento súper difícil, que es Daniel. Daniel es larga su historia y muy caótica, tuvo muchos momentos muy difíciles, ya, pero uno así de película es que hacen un comunicado por él, que se decide por él creer a Dios, se va para los leones, ¿ya? Algo, un problemita pequeño, ¿ya? ¿Y saben lo que hizo este hombre? Cuando Daniel, esto está en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró a su casa, se arrodilló 3 veces al día, lloraba dando gracias delante de Dios, como lo acostumbraba a hacer antes. Una fe madura no necesita entenderlo todo. Solo necesita saber quién es Dios y que no lo va a abandonar. Con eso nos debería bastar. Tercera cosa que nos puede pasar en un momento difícil es que hace que nuestras oraciones sean muy honestas, o al menos eso debería pasar. Y hay un ejemplo que no se nos puede olvidar, y de repente yo creo que estudiamos tanto, escuchamos tanto de esta persona, que a veces no nos detenemos a pensar cómo era esta persona. Estoy hablando de Jesús. Jesús tuvo una oración súper sincera con Dios cuando estuvo en un problema terrible, que iba a ser crucificado y él lo sabía. Y él le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos muestra que podemos ser súper transparentes con Dios. No hay que maquillar nada. Le dijo su hijo, no, le está diciendo otra palabra, no quiero esto. Independiente de lo que vayamos a hacer, él reveló su corazón, reveló su verdadera intención, reveló que él estaba preocupado. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a orar así? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a ser más honestos con Dios? Y una cuarta cosa que produce los momentos de caos es que nos genera un discernimiento mucho más claro. Porque algunos dolores forman vida. ¿Sí o no, mamitas? Algunos dolores sí generan vida. Y el caos nos entrena si lo vivimos con Dios. Nos vuelve más compasivos, nos vuelve más sabios, nos hace más conscientes del otro. Y lo que yo quiero que hoy día podamos tener súper claro es que Dios no es alguien que nos lanza al caos. Él no tiene esta intención de como observarnos qué pasa, a ver qué va a hacer. Él quiere estar con nosotros, porque sabe que la vida es difícil y que es abrumadora sin Él. Y Él quiere que nosotros podamos vivir juntos con Él. Dios es una persona que camina en el fuego contigo, como lo hizo con Daniel. Es una persona
que duerme en la barca cuando hay tormenta. Es una persona que ora contigo en el huerto. Y es una persona que va a resucitar contigo el tercer día. Esa es la persona en que hemos decidido creer. Y hay algo que quiero revisar con mucho detalle que muestra esto, que es que Jesús está en la tormenta con nosotros, en medio del caos. Y para esto vamos a leer Marco, y quiero que me acompañen si tienen Biblia, porque lo voy a ir desglosando, que es Marcos 4:35. Y lo voy leyendo y lo voy a ir comentando porque tiene como varias cositas, detalles que nos ayudan a seguir viendo cómo Dios o cómo Jesús quiere estar con nosotros. Dice, al anochecer de este mismo día, Jesús le dijo, crucemos al otro lado del lago. Jesús no le evitó lo que iba a venir, que era la tormenta. Lo invita a cruzar al otro lado del lago y los lleva. Mientras cruzaban, se desata una tormenta y las olas comenzaban a meterse en la barca. Los discípulos, ojo, discípulos que eran pescadores experimentados, podemos ser nosotros, cristianos de hace tiempo, estaban aterrados. El versículo 38 dice, Jesús estaba en la parte trasera, durmiendo con la cabeza sobre una almohada. Jesús estaba ahí, no estaba lejos, no se quedó en la orilla esperando cómo se veía la tormenta, estaba en el mismo lugar que ellos. Ahora, dice que está dormido. ¿Qué tan humano y tan confiado tienes que ser para dormir tranquilo cuando estás en caos? ¿Cómo dormimos nosotros cuando estamos en caos? Ni podemos conciliar el sueño. Ni podemos. Solo alguien que sabe quién es y quién está con él puede dormir tranquilo en la noche. A pesar de lo que estemos viviendo. A pesar de lo que estamos viviendo, podemos llorar en la noche. Podemos decirle, no entiendo nada de lo que está pasando, pero quiero saber quién eres tú y descansar en eso. Y podemos dormir y descansar en que Dios está con nosotros. Sigamos. Entonces, ellos nos despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Alguno ha hecho esa pregunta? ¿Acaso no te importa? ¿Dónde está Dios? 39. Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al lago, silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y el lago se quedó en calma. No fue la fe la que cambió la tormenta, sino la presencia de Jesús. Es el hecho de que Él estaba ahí en el caos, en la tormenta. Eso fue lo que calmó. Entonces, versículo 40. Entonces les preguntó Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no confían en mí? No lo hace en una intención de reproche. Los que tenemos problemas con, o somos muy autocriticones, al tiro pensamos que nos están retando. Pero no es la intención de Jesús esa, sino es todo lo contrario, es una invitación a que confiemos de una vez por todas en Él. No solo cuando todo va bien, sino cuando Jesús está aún en el caos, aún en la tormenta. Versículo 41. Los discípulos se asombraron y se preguntaban, ¿quién es este hombre que hasta el viento y la ola le obedecen? Y esto quiero que nos dejen así como en asterisco. Esta es la pregunta que nosotros debemos terminar haciéndonos cuando estamos en un momento caótico. No por qué pasa esto, sino quién es el que está conmigo en esto. Hacia ese lado es donde nos tenemos que enfocar. ¿Quién es este? Es una persona que no huye del desorden, que nunca nos deja solo,
que calma la tormenta, pero también que nos calma a nosotros. Lo que, lo que quiero que hoy día nos quedemos es que Jesús nunca nos prometió que no habían tormentas, que todo sería perfecto, que todo sería claro, predecible, que la vida sería cómoda, pero sí prometió algunas cosas que nos sirven para vivir. Él nos prometió en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. En Juan 10:28 nos dijo que nada nos arrebataría de su mano. Y en Lucas 13, del 18-21, dice que el reino de Dios abriría paso, incluso en el medio del dolor. Y de verdad que me conmueve mucho porque a veces somos tan porfiados, y ese es nuestro problema. Somos tan porfiados y a veces somos tan... endurecemos tanto nuestro corazón, tanto hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia otros. Y mi invitación hoy día es que no huyamos de estos momentos difíciles, sino que miremos y aprendamos a ver quién está al lado de nosotros. Y que no es cualquier persona, como les dije, es el Hijo de Dios que decidió estar con nosotros en estos momentos, que tiene el poder sobre la naturaleza, pero que también tiene el poder sobre nosotros y sobre lo que estamos viviendo. Y sabes que pase, lo que estés viviendo hoy día, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Que el caos no se vuelva una desesperanza, sino un impulso para conocerlo más, como decían los discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede hacer estas cosas? Y no solo hace estas cosas, sino que decidió estar conmigo. Por eso, más que decir si estamos viviendo una temporada difícil, o la próxima, porque van a venir otras temporadas difíciles, recuerden que más que decir como líbranos del caos, Señor, líbranos del mal, para poder permanecer cerquita de Él. Y que su presencia nos baste para vivir. Si al final eso se trata, el saber que la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos puede bastar para vivir. Así que, ¿qué les parece si oramos juntos? Y quiero hacer la invitación, y me gustaría que oráramos unos por otros. Si estás pasando un momento donde te está costando ver cerca a Dios, o estás haciendo mucho juicio sobre ti mismo por no estar bien, o estás cayendo dentro de criticar a otro, me gustaría que pasáramos acá adelante y poder orar para que Dios nos revele y nos deje como sellados de que Él está con nosotros y que siempre va a estar, que no quiere huir de nosotros por muy caóticos que nos creamos. Amén. Vamos a orar juntos, ¿ya? Y si quieres que oremos por ti, por esto o por otra cosa, te invito a pasar adelante. Señor, nosotros queremos encontrarte en medio de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea malo. Y no queremos pasarnos la vida huyendo. No queremos que el mal permita que nos alejemos de ti. Y confiamos, Señor, en que tú eres nuestra paz y nuestra fortaleza en todo tiempo. Y ayúdanos, Señor, a que tu espíritu nos forme igual a como se formó tu Hijo. Que podamos caminar con compasión.